Regresamos con Puebla en el Cosmos, estamos conversando con Enrique Villa, actual director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero antes de ello él fue director general del Instituto Politécnico Nacional. Así que vamos a hablar en este bloque un poco sobre sus actividades en el IPN. Tú, Enrique, vas a Francia, becado por el CONACYT, regresas a México y te integras al cuerpo docente de la ESICI, la escuela que te dio tus estudios, la que te formó. Allí durante muchos años te dedicas a la docencia, a la investigación, a publicar tus artículos, a realizar varias actividades con cargos administrativos y cuando menos te das cuenta, te nombran director general del IPN. Todo un honor, un orgullo, porque recordemos que venías de Sinaloa, llegas allí como cualquier otro muchacho, estudias y de repente tú eres la cabeza de esta gran institución que, por cierto, es de orgullo nacional. De orgullo nacional por todas sus escuelas, pero muy en particular por los temas que nos interesan en este programa. Está la ESIME, está desde luego la unidad de Ticomán con su carrera de ingeniero aeronáutico. La ESICIE sin duda sigue siendo muy importante, todo lo que se refiere a combustibles, sistemas de propulsión, ¿verdad? ¿Qué nos puedes comentar sobre la ESIME, su aportación en los primeros años de la cohetería, de la electrónica, de la computación y también de Ticomán, que durante muchísimos años fue el único lugar en todo el país donde se podía estudiar la carrera de ingeniero aeronáutico? Sí, cómo no. Bueno, fue un poquito más complicado con mi regreso de Francia. Obtuve el doctorado en la Escuela de Petróleo y de Motores, así se llama, del Instituto Francés del Petróleo, y empecé a desarrollar, por supuesto, posteriormente mis actividades en la propia Escuela de Ingeniería Química, haciendo investigación, formando, dando clases en la maestría y en la licenciatura, y obviamente avanzando en la consolidación de un laboratorio que a mí me interesaba formular, establecer en el Politécnico sobre cuestiones asociadas al petróleo. En este camino fui ocupando diferentes puestos académico-administrativos y como tú señalas, en este camino llegué, por supuesto, con un gran esfuerzo, con trabajo atrás, a ser por la máxima autoridad del Instituto Politécnico Nacional, ser su director general. En todo este tiempo, déjame señalarte, Rodolfo, aprendí lo que era el Politécnico Nacional. Aprendí de su visión, de su historia, de lo que pensaban sus fundadores, sus principales fundadores, y por supuesto el principalísimo Lázaro Cárdenas del Río, que había establecido con certeza un rumbo para la educación técnica en nuestro país en su mandato, siendo presidente de la República, como sabemos, a partir de 1934. 2 años después de llegar a ser presidente, de iniciar su mandato, Cárdenas forma el Politécnico Nacional en 1936 e integra diferentes escuelas, entre ellas la ESIME, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que habían iniciado actividades, incluso algunas en la época de Benito Juárez, ¿no? Como la Escuela de Administración o los primeros pasos de la formación de algunas de las escuelas que después fueron el núcleo de las escuelas del Politécnico Nacional. Entre ellas, esta Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que había evolucionado de una escuela que se llamó la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos o la Escuela de Ingenieros Mecánicos Eléctricos, la EIME. Era la escuela, en 1936 era la escuela, y digo la escuela porque era la más importante para formar técnicos y profesionales en el campo de la ingeniería electrónica, mecánica y de telecomunicaciones. Los primeros esfuerzos con Walter Cross Buchanan, después con Eugenio Méndez de Ocurro, después con Padilla Segura, para desarrollar las telecomunicaciones en este país
fueron de la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, la ESIME. Los primeros esfuerzos solamente para dar un ejemplo, el inventor de la televisión a color era un ingeniero de la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, ¿no? González Camarena. Inventa la televisión a color, desafortunadamente, como en otras muchas cosas, no le hicimos caso en el país y se va a Estados Unidos y ahí le roban la idea y nace la televisión a color allá. Por lo tanto, esa escuela fue la fundadora de cuadros profesionales, no solamente para el Politécnico Nacional, sino también para otras universidades del país. En algún momento, la ESIME, por el grado de especialización, funda otras escuelas dentro del Politécnico manteniendo sus siglas de ESIME, y una de ellas es justamente la ESIME Aeronáutica. Esta escuela que se desarrolla en Ticomán y que tiene la primera escuela de ingeniería aeronáutica de este país. Se mantuvo esta única escuela de ingeniería aeronáutica hasta hace 4 o 5 años, donde otras universidades toman el modelo de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y lo desarrollan. Recordemos que uno de sus egresados de Ingeniería Aeronáutica de esa carrera, de esa escuela, fue el ingeniero Víctor Bravo Aguja, que a la postre iba a ser secretario de Educación del gobierno federal. Y don Víctor ayudó con esa escuela de formación a desarrollar todo este ambiente para las telecomunicaciones, para el desarrollo de nuevos instrumentos como los cohetes, para el desarrollo de todo el sistema satelital en nuestro país, para el desarrollo de cuadros técnicos para la extinta Dirección de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, es decir, todo un esfuerzo asociado a un principio que nace con el nacimiento del Politécnico Nacional. Sí, tenemos que enfatizar que cuando regresamos en el tiempo a los orígenes de la fortaleza de la ingeniería mexicana, el IPN, sin duda, es el templo del conocimiento. Así es. Gracias a la ESIME del IPN nacieron los ingenieros más importantes de mediados del siglo XX. Yo recuerdo muy bien que ingeniero electrónico, Politécnico, ingeniero aeronáutico, Politécnico. Cuando yo ingreso a la UNAM a estudiar mi carrera de ingeniero, fui de las primeras generaciones en obtener la especialidad en electrónica y comunicaciones. Y recuerdo muy bien que teníamos varios profesores que eran del Politécnico y que iban a apoyar al cuerpo docente de la UNAM para formarnos a nosotros, las nuevas generaciones de ingenieros. De modo que el IPN, sin duda, ha sido una institución que es la madre de la ingeniería en México. Y como tú bien lo has dicho, la parte aeronáutica que le llama tanto la atención a los jóvenes, ¿no? Esas cosas que vuelan, que es maravilloso, por muchísimos años fue dominio único del IPN. Sin embargo, desde hace un lustro aproximadamente, afortunadamente para muchos mexicanos jóvenes que desean estudiar esta carrera, ya existen otras opciones. Sí, claro. Están, por ejemplo, instituciones de educación superior en Nuevo León, en Chihuahua, en Baja California. Está la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Así es. Y muy pronto también se dará esta carrera en la Universidad de Guadalajara. Y yo espero que pronto Puebla, en la propia universidad. Esperemos que también aquí en Puebla, pero ese tema lo vamos a tocar un poquito después, porque también vamos a hablar de la Agencia Espacial Mexicana después de un corte. Regresamos.